A ver, bueno, pues ayer escuchamos aquí en vivo la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ahí estuvo el secretario de Seguridad Omar García Harfuch, pues hablando del tema de Sinaloa. Varios secuestros que están en curso en Sinaloa, entre ellos los de los 10 mineros. Ya fueron identificados 5, no se sabe qué ha pasado con los otros 5. ¿Qué dijo el secretario de Seguridad Omar García Harfuch ayer? Pues que habían sido los chapitos y que habían confundido a los trabajadores. Con las primeras detenciones que realizó el ejército de 4 personas presuntamente responsables de la privación ilegal de la libertad, lo que mencionan es que fueron confundidos las primeras declaraciones de los detenidos con integrantes de un grupo antagónico. Bueno, dice que fueron confundidos. El secretario asegura que no había denuncia previa de que este grupo de mineros estuviera siendo extorsionado. En este caso específico no habíamos tenido previamente una denuncia o queja de que hubieran sido extorsionados o de que hubiera sido alguna de los integrantes de esta empresa molestado por algún grupo delincuencial. No lo teníamos registrado. Bueno, pero desde abril del año pasado, la empresa canadiense para la que trabajaban los mineros emitió un comunicado diciendo que habían suspendido temporalmente las actividades justamente por problemas de inseguridad. Esto coincide con lo que nos dijo la semana pasada la esposa de uno de los mineros. ¿Ha tenido una situación cercana, similar, algún tipo de, no sé, un asalto, violencia ahí dentro del campamento? Nada. Adentro del campamento no. Ajá. En las instalaciones de la mina sí había tenido un encuentro ahí con ellos, pero fue de que un día y le dijeron, no, pues no andes en estos rumbos y regrésate. O sea, se había encontrado con algún tipo de comando, hombres armados, etcétera. Sí. Y lo detuvieron de camino a su trabajo. Sí. Bueno, para advertirle. Pues sí. Sí, para decirle no andes en estos rumbos, no tienes nada que hacer aquí, regrésate. ¿Eso hasta cuánto fue? Eso fue como en abril, más o menos. En abril del año pasado. Bueno, ¿eso hasta cuánto fue? Eso bueno, fue pues ahí está. como en abril del año pasado. Coincide con el comunicado y con lo que te dijeron algunos de los compañeros de los mineros con los que pudiste hablar. Juan Carlos Zúñiga, conductor de Uniradio Informa Sonora. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Y gracias por compartir esta información con nosotros. Buenos días. ¿Qué tal, Azucena? Es un gusto coincidir contigo y con tu audiencia. Justamente ayer platicamos con 2 de los trabajadores mineros que eran compañeros de los 5 fallecidos y de los 6 desaparecidos. Ellos manejan una cifra de 11, por cierto, y aseveran que hace más de un año recibieron amenazas por parte del crimen organizado, los propios mineros trabajadores, y esto lo reportaron a sus superiores de la empresa canadiense Vizsla, que hizo caso omiso. Los integrantes del crimen organizado inclusive pidieron a los trabajadores mineros que cambiaran el color de sus chalecos, de color naranja a color amarillo, para que los pudieran identificar cuando estuvieran trabajando en campo. La petición muy clara del crimen organizado, de este grupo de crimen organizado para la mina, es que se salieran de ese lugar, que salieran y que dejaran de operar. No estaban pidiendo dinero, no estaban relacionados los trabajadores mineros con el crimen organizado. La solicitud fue que que abandonaran la zona donde está operando esta mina en Concordia, y también aclaran estos trabajadores mineros que en ningún momento ellos creen que hayan sido confundidos por el crimen organizado, porque acudieron al campamento donde se encontraban ellos descansando antes de entrar a sus labores, y los sacaron inclusive de sus camas a los mineros que fueron privados de la libertad, Azucena. Bueno, podemos escuchar parte de lo que te dijeron los mineros, los compañeros de los mineros en la entrevista de ayer, Juan Carlos, ¿te parece? Adelante, claro. A ver, ¿qué es lo que dijeron ayer respecto pues a las amenazas y a la falta de atención de la empresa canadiense para la que trabajaban? ¿De qué manera la empresa los cuidaba o no los cuidaba? No los cuidaba. ¿No? O sea, ¿ustedes reportaban esta situación a sus superiores? Así es, y de hecho algunos compañeros, incluso yo personalmente no puedo decir que me trataron mal, pero algunos compañeros fueron maltratados incluso por la empresa, diciéndoles que eran flojos, que no querían trabajar, que eran miedosos. Quiero mencionar que nosotros no trabajábamos en oficina, trabajábamos en el campo. Sí. Tuvimos algunos encuentros con grupos delictivos, nos revisaban vehículos, volaban drones en las áreas en las que estábamos trabajando, incluso en el paro técnico que hubo el año pasado. Ellos nos dijeron que, literalmente, nos dijeron
por favor sálganse, que no podemos garantizar su seguridad. Es parte de lo que te dijeron, Juan Carlos. Sí había amenazas, sí había extorsiones, lo denunciaron a la empresa dijo, pues que a ver cómo le hacemos, no podemos garantizar la seguridad, váyanse. Y tan sabían los criminales quiénes eran que les hicieron incluso cambiarse el color de la ropa, Juan Carlos. Sí, es correcto. Hace más de un año tuvieron estos encuentros con integrantes del crimen organizado y hay un minero que está desaparecido, que es de aquí de Hermosillo, de apellido Esparza, que era el jefe de atención a las comunidades o el de que tiene contacto con las comunidades aledañas a la mina. Él en particular tenía un contacto más directo con los integrantes del crimen organizado en la zona y recibió varias veces la petición de que se salieran de la mina, que la mina dejara de operar, y él llevó el mensaje a sus superiores a decir de estos trabajadores mineros y la mina pues no tomó decisiones al respecto. También se quejan del tema de que la empresa minera reportó días después la desaparición. Esto ocurrió el 23 de enero y la empresa lo reporta 2 días después a las autoridades y se quejan también de que sienten que son amenazados por la propia empresa luego de que les han pedido que no hablen, que no digan nada sobre este tema. Bueno, y tampoco pues nadie ha podido hablar con Vizsla Silver Corporation, Juan Carlos, porque bueno, pues lo que tenemos de ellos es lo de abril, que sí estaban suspendiendo temporalmente el trabajo de campo por inseguridad y pues básicamente eso. Es correcto, y el comunicado de hace un par de días donde lamentan la muerte de estos 5 mineros, salvo ese comunicado no hay otra información por parte de la empresa minera. Pues muy importante saberlo porque este tema de la confusión, esta hipótesis de la confusión como que no se redondea del todo, Juan Carlos, no es creíble del todo por los antecedentes que ya teníamos. El comunicado de la propia empresa, ahora lo que te dicen los compañeros de los mineros y lo que nos había dicho la esposa de uno de ellos, ya los habían amenazado y los tenían identificados, no querían los criminales que estuvieran por esa zona y ya se los habían advertido, sabiendo perfectamente que eran trabajadores de la minería. Sí, justamente ayer cuando estaba entrevistando a los trabajadores mineros estaba la conferencia de Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad, y les comento, aquí el secretario de Seguridad está diciendo que los confundieron. Y ellos dicen no, a 10 de los 11 no. Puede ser que a Pablo, este minero de Oaxaca que trabajaba para una empresa proveedora, sí haya sido confundido porque lo levantan del campo y él no traía el chaleco amarillo. Y puede ser que a él sí lo hayan confundido. Pero a los otros 10 fueron al lugar donde estaban despertando en ese momento para irse a trabajar a sus labores diarias. Fueron por ellos al lugar que claramente es el sitio donde están residiendo los trabajadores mineros de esta empresa. Bueno, pues estaremos al pendiente de lo que suceda, como pues bien sabes perfectamente, bien sabes Juan Carlos Zúñiga, pues está este tema de los mineros, pero también está el tema de los turistas desaparecidos del Estado de México que fueron a Mazatlán a vacacionar, pero también está el tema de los 3 o 4, porque dice la Fiscalía que son 3 desaparecidos en Ahome y el hallazgo de decenas de cadáveres en fosas clandestinas en Sinaloa. Es exacto, es otro tema que las madres buscadoras de Sonora y de Sinaloa han visibilizado, de que pudiera haber en esa zona más cadáveres, no únicamente los que ha encontrado el ejército mexicano, en 2 fosas en donde encontraron a estos 5 mineros, más otros 5 cuerpos que no han sido identificados y otra fosa donde encontraron personas pues muertas, y las madres buscadoras aseveran que hay más fosas ahí y no les han permitido buscar. ¿Qué puedes concluir de lo que te dijeron a ti los mineros, que tú hablaste con ellos, Juan Carlos? Que hay una clara omisión por parte de la empresa por no haber denunciado estos hechos hace más de un año, y hay una clara omisión del gobierno del Estado mexicano por no haber protegido la operación de esta empresa, porque no puede ser creíble que nadie estuviera enterado de que había una situación de inseguridad y que ponía en riesgo la vida de sus trabajadores. Pues gracias, Juan Carlos. Podemos ver la entrevista completa, que es larga, la entrevista que tuviste con estos 2 mineros en tus redes sociales, ¿correcto? Sí, es correcto. Gracias. En Uniradio Informa Sonora. Gracias, Juan Carlos Zúñiga. Gracias. Buenos días. Gracias a ti. Regresamos.